Buenos días y buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase teórica número 12, referida a métodos mecanizados no convencionales. Vamos a ver procesos como el láser, arco de plasma, haz de electrones, fresado químico, mecanizado electroquímico y ultrasonido. Bien, comencemos por definir lo que son métodos de mecanizado no convencionales. Son aquellos cuya principal característica es que la herramienta no presenta contacto físico con la pieza a mecanizar. En este caso, la extracción del material se hace por medio de diversos procesos de erosión. Vamos a clasificarlos en función de cuál es el principio de erosión, o sea, qué tipo de energía usan para ello. Entonces, en primer término tenemos el mecanizado por electroerosión, cuyo principio de erosión es energía térmica usada. Se utiliza tanto para mecanizado de matrices como para mecanizados en general, taladrados y corte. La herramienta que se utiliza es un electrodo de forma o un alambre y la condición es que las piezas a mecanizar deben ser conductoras eléctricas. La composición y la dureza no interesa. El segundo método a ver es el mecanizado electroquímico, cuya energía usada es de origen electroquímica. Se utiliza también para mecanizar matrices, pero también para rectificar y otro tipo de mecanizados. La herramienta utilizada es un electrodo de forma eh, y las piezas deben ser conductores eléctricos. La dureza y la composición no importan. El siguiente método es el fresado químico, cuya energía usada es de origen químico. La herramienta es ataque químico, por ejemplo, ácido clorhídrico. Las piezas pueden ser metálicas o no metálicas. Y las aplicaciones comunes es el fresado de chapas en escalonamientos, cuando se tratan de chapas de aluminio, o circuitos impresos en placas que contienen cobre. Siguiendo con los métodos cuyos principios de erosión son térmicos, vamos a ver el mecanizado por arco de plasma, cuya herramienta es un chorro de plasma, y aquí en este caso no interesa si la pieza es conductora eléctrica o no. Se utiliza tanto para corte como para mecanizados en general. El mecanizado de haz de electrones, cuya herramienta es el haz de electrones y permite mecanizados de agujeros de diámetro muy pequeños. Acá tampoco interesa si la pieza es conductora eléctrica o no. El mecanizado por haz de láser, cuya herramienta es el haz de luz coherente, llamado láser, y tampoco interesa si la pieza es conductora eléctrica o no. Y por último, para finalizar, vamos a ver el mecanizado por ultrasonido, cuyo principio de erosión es mecánico. Se utiliza una herramienta que es el macho de forma, en combinación con un abrasivo en suspensión que es el carburo de boro. Tampoco interesa aquí si la pieza es conductora eléctrica o no, y sus usos más comunes es el mecanizado de cavidades y el taladrado. Con todos estos métodos de principio de erosión mecánica y térmica se pueden taladrar y mecanizados en general. El más difundido de todos los métodos listados es el de electroerosión, que existen dos variantes, la electroerosión por penetración y la electroerosión por hilo. Bien, vamos a ir viendo cada uno de estos procesos con sus características y sus principios. Comencemos con el de electroerosión. Y antes de ver el proceso en detalle, vamos a repasar un fenómeno natural que es el rayo. Como ustedes pueden estar viendo en la imagen superior izquierda de la diapositiva.
El rayo es una descarga eléctrica natural muy poderosa de electricidad estática producida por cargas positivas en la Tierra y negativas en las nubes. ¿Sí? Esto, cuando esto sucede, el aire que no es conductor eléctrico natural se ioniza, es decir, se cargan eléctricamente las partículas y se convierte en conductor de la electricidad, haciendo una especie de canal que es por el que el rayo atraviesa desde la nube a la Tierra o desde la Tierra a la nube, ¿sí? Produciendo, ¿no es cierto?, la descarga eléctrica. ¿Y por qué he hecho esta introducción con el rayo? Pues el principio de la electroerosión tiene mucha analogía con ello. Si trasladamos la analogía del rayo al campo del uso de la corriente eléctrica como medio mecanizado, podemos definir al proceso de electroerosión como un método de arranque de material por medio de descargas eléctricas controladas, chispas en el orden de los 10 milisegundos o 10 microsegundos que saltan en un medio dieléctrico entre un electrodo, que es la herramienta de trabajo, y la pieza a mecanizar. Como se puede observar en la figura inferior derecha, vemos que la herramienta constituye el electrodo negativo y la pieza de trabajo el electrodo positivo. Entre ellos salta la chispa eléctrica que produce la ionización del fluido que separa a ambos. En este caso, entonces, se promueve la descarga eléctrica en forma de arco y esto es lo que erosiona el material de la pieza, fundiéndolo y vaporizándolo instantáneamente por las altísimas temperaturas que se producen. La herramienta, el electrodo de la herramienta, no permanece inocuo a este fenómeno y también se desgasta, solo que lo hace con un nivel o una velocidad mucho menor que la pieza, por razones obvias, ¿no? Este fenómeno de ionización del medio líquido se produce por el arco eléctrico que salta entre los dos electrodos. Esto lo hace a una velocidad muy grande, en el orden de los 10 a 100 millones de amperios por segundo. Esto provoca temperaturas también altísimas que son de decenas de miles de grados en un tiempo muy pequeño de 2 a microsegundos. Esto hace que haya una gran concentración de energía y las temperaturas o el resultado de las temperaturas es la fusión y la evaporización del metal. Y para ser más preciso, debiéramos hablar de sublimación, que es el pasaje del estado sólido al estado gaseoso directamente. Todo esto se produce en un diminuto volumen de material. Veamos la primera variante del proceso de electroerosión, que es la electroerosión por penetración. En este caso, el material de la pieza, que está resaltado en color amarillo, la figura de la diapositiva, es erosionado por descargas eléctricas, chispas, que saltan desde el electrodo, que es la herramienta, que tiene la forma o la cavidad, sí, la forma, mejor dicho, de la cavidad a obtener en la pieza, o sea, la impronta. Podemos notar que entre la herramienta y la pieza a mecanizar existe un espacio diminuto que es lo que se llama el gap y que es el suficiente como para no cortocircuitar las dos piezas y tampoco extinguir el arco eléctrico que resulta entre ambos. La pieza necesariamente tiene que estar sumergida en el fluido dieléctrico, que es
es obligado a circular a través de un sistema de bombeo. La herramienta tiene un movimiento, un servo, a través de servomotores, que son los que van haciendo avanzar la herramienta para mantener el gap siempre en dimensiones constantes. Entonces, la herramienta es el electrodo que replica la réplica positiva de la cavidad, ¿sí? Por favor, les invito a ver los dos videos que están sugeridos en esta diapositiva, que son el principio de la electroerosión y la erosión por penetración, como así también el video de la diapositiva anterior, en donde se ve el fenómeno del rayo, cuya analogía hemos utilizado para explicar el proceso. El medio donde ocurre este fenómeno es un dieléctrico, o sea que en situación de reposo, en situación normal, y sin estar estimulado por el arco eléctrico, es aislante. Pero cuando el arco eléctrico salta, se ioniza y se convierte en el transmisor de la electricidad. Pero aparte de permitir el fenómeno, también su función es la de refrigerar y ser vehículo de arrastre de las partículas y gases que se van desprendiendo de la erosión cuando es bombeado. El gap que ya mencionamos es la distancia entre el electrodo y la pieza y que es del orden de centésimas o décimas de milímetro. ¿Qué es el dieléctrico? Bueno, o qué sustancias o materiales se utilizan. Se utiliza aceite de parafina, similar, ¿no es cierto?, a lo que es el material que constituye las velas, ¿sí? Aceite para transformadores o queroseno. En este último caso, el queroseno, por ser un líquido inflamable, hace correr riesgo de peligros de incendio. Actualmente se utilizan dieléctricos sintéticos, que son compuestos orgánicos disueltos en agua, y polares, por supuesto, para permitir la ionización. En la electroerosión por hilo, el dieléctrico comúnmente usado es el agua destilada. ¿Qué propiedades debe tener el dieléctrico? Bueno, debe mantenerse no conductor hasta que se alcance el voltaje crítico en donde ocurre su ruptura y se convierte en conductor eléctrico. Debe ionizarse rápidamente y recobrar la condición de dieléctrico una vez que la chispa se extingue. El calor latente de vaporización del dieléctrico debe ser elevado para evitar que se produzcan burbujas indeseadas a raíz de la vaporización del mismo. O sea, debe vaporizarse en una pequeña cantidad. La viscosidad debe ser baja para permitir que fluya fácilmente a través del sistema de bombeo y se conduzca, ¿no es cierto?, entre el gap entre la herramienta y el material a mecanizar. Bueno, en la figura de la diapositiva están viendo ustedes cortes de electrodos y piezas a mecanizar con geometrías, con distintas geometrías y también con distintos sistemas de conducción del dieléctrico. Por ejemplo, en el primer caso, la figura extrema izquierda de la diapositiva, vemos que el dieléctrico ingresa por el centro del electrodo, que es hueco, y sale por los costados o por la periferia de la cavidad que se va obteniendo. El fluido puede circular de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, como se pueden ver en las figuras siguientes, o inclusive tener una o dos entradas o una o dos salidas. Todo esto ocurre con la pieza sumergida en una batea totalmente inundada de fluido dieléctrico, que es lo que estamos viendo en la figura inferior derecha de la diapositiva. Allí vemos una ampliación del corte del electrodo, en donde se puede ver la entrada del dieléctrico limpio y la salida del dieléctrico contaminado,
pues arrastra todo el material que se va erosionando. Y en la última figura, bueno, podemos observar un detalle mayor, ¿sí? De las conexiones y por dónde circula el dieléctrico. Respecto al electrodo, los materiales que se usan para electrodos tienen que procurar que tengan una tasa de desgaste menor que la del material, por razones obvias. Debe de gastarse mucho menos que el material a mecanizar, por una cuestión de eficiencia y por una cuestión de costos. Los materiales comúnmente usados son el grafito, que tiene inconveniente de ser algo abrasivo, el bronce y los latones, que en realidad tienen una alta tasa de desgaste, lo que lo hace algo poco conveniente desde el punto de vista de costos. Y lo que se usa más frecuentemente es el cobre y sus aleaciones con telurio y tungsteno, que los hacen más resistentes. La precisión obtenida de los electrodos está en función del desgaste que sufran los mismos y las deformaciones. Por ejemplo, un electrodo cilíndrico es muy posible que a través, o a partir, mejor dicho, de su desgaste, el agujero que obtengamos no sea cilíndrico, sino de sección cónica o de volumen cónico. En este caso, se compensa haciendo el electrodo no cilíndrico, sino ligeramente cónico, con una conicidad inversa para compensar el desgaste. La naturaleza de la superficie obtenida. Bueno, veamos un ejemplo de una matriz de estampado de chapa, en donde interviene el proceso de electroerosión en su fabricación. Si la superficie se ve algo opaca, pero a simple vista aparentaría ser muy lisa. Sin embargo, cuando vemos o ampliamos la visión de la superficie a través de un microscopio, por ejemplo, vemos que hay una superposición de cráteres esféricos, como está mostrando la figura tridimensional o la última figura inferior derecha de la diapositiva, donde vemos la sucesión de los cráteres. Y esto se debe a la naturaleza del proceso, pues recordemos que entre el electrodo y la pieza salta el arco eléctrico a través de un canal ionizado, y esto es lo que produce los cráteres a partir de la fusión y de la evaporación del material donde el arco eléctrico hace el contacto. En función de la velocidad con que se mueva el electrodo, entonces tendrá una determinada impronta a esos cráteres y un paso determinado. La precisión obtenida es del orden de las 2 centésimas de milímetro, la terminación es similar a la del rectificado y la rugosidad superficial, tema que ya hemos visto, característico de los procesos de electroerosión, rondan entre las 8 y 16 décimas de micrones. Veamos la otra variante del proceso de electroerosión, que es la electroerosión por hilo. En este caso, la herramienta es un alambre y, si valiera la analogía, sería como una sierra caladora. Evidentemente que esto es solo una analogía, pues la sierra caladora es un proceso de mecanizado por arranque de viruta y tiene un movimiento alternativo vertical de arriba hacia abajo. En cambio, el alambre de la electroerosión, a medida que se va desplazando por el ancho de corte, produce microarcos eléctricos, que son los que van produciendo la erosión del material y con el recorrido o la figura con que haya sido programado. También vemos que entre el alambre y el borde de la pieza que se está mecanizando
hay un gap mínimo que promueve el arco y evite el cortocircuito. La mesa, que es la que tiene fija la pieza, es la que se mueve en los sentidos X e Y por medio del control numérico. Y el alambre es el que va dibujando la trayectoria del corte deseado. Por favor, les invito a ver los dos videos, electroerosión por hilo, relativo al corte de una planchuela, y el otro video en donde se puede ver el mecanizado de un rompecabezas metálico. El alambre es del orden de las 2 a 4 décimas de milímetro, es un alambre de cobre, ¿sí? Y el dieléctrico vimos que podía ser un baño, o sea, sumergido en una batea, o puede ser también un chorro a alta presión. Con el baño se evita el corte del hilo por la aparición de burbujas de aire o vapor. Y con el chorro se puede variar la presión mejorando la limpieza y el barrido de las partículas. Las aplicaciones, no importando la dureza o la resistencia mecánica del material a cortar, pero sí debe cumplir la condición de que debe ser conductor eléctrico. En las figuras estamos viendo, por ejemplo, el corte de una rueda dentada a partir de un bloque metálico. En algunas máquinas existe la posibilidad de inclinar el hilo, o sea que a los tres ejes ortogonales X, Y y Z, al inclinarlo se le agregan un par de ejes más, el U y el V. Y por ejemplo, lo que podemos ver en la figura es que si inclinamos el hilo a través de hacerlo, de dotarle movimiento a la boquilla, ¿sí? Podemos generar, por ejemplo, un cono especial, como el que estamos viendo en la figura superior, cuya base es una cruz y cuya sección superior es un círculo y va variando sucesiva y progresivamente para tener una impronta de esa naturaleza, ¿no? Las aplicaciones de la electroerosión más comunes en matricería y muy particularmente en las matricerías de extrusión de aluminio, que si ustedes recuerdan es hacer pasar el metal por una matriz que tiene un perfil determinado para obtener barras de sección muy particular. Es el caso de todas esas barras de aluminio que están viendo en la figura, ¿sí? O barras con perfiles determinados. Un problema que tiene el proceso de electroerosión por hilo es que habíamos dicho que los electrodos se desgastan y el hilo es, es el electrodo, es la herramienta, y al ser de un diámetro tan diminuto, cuando se gasta termina cortándose y cuando se corta se interrumpe el trabajo. Entonces existen máquinas con accesorios que es el enhebrado automático del hilo, por sus siglas en inglés AWT, y la máquina cuando detecta la interrupción de la corriente eléctrica porque se interrumpe el circuito, automáticamente mueve las poleas y enhebra nuevamente el hilo y reinicia el ciclo donde quedó interrumpido. Bien, hasta ahí lo que es mecanizado por electroerosión, el más difundido de los métodos de mecanizado no convencionales. Ahora vemos el mecanizado electroquímico. En este caso, el material se elimina por disolución anódica, siendo el ánodo la pieza a mecanizar y el cátodo la herramienta. El cátodo tiene la polaridad positiva y la pieza o el ánodo tiene la polaridad, la pieza o el ánodo tiene la polaridad positiva y la herramienta o cátodo tiene la polaridad negativa.
El mismo se hace circular, ¿no es cierto?, entre el gap de la herramienta y la pieza, un electrolito que por lo general es cloruro de sodio disuelto en agua, o sea, una solución salina. Este electrolito es el que produce la acción desgalvánica, o sea, podemos decir que es un proceso desgalvanoplástico. La galvanoplastía consiste a través de la electrólisis de adherir material y en este caso lo estamos extrayendo. El proceso aparentemente sería similar a la electroerosión por penetración, pero la diferencia es que la remoción del material en este caso se hace por acciones de galvanoplastía inversa o desgalvánicas entre el material del electrodo y la pieza. A ver, ¿cómo sería esto? Supongamos que se está mecanizando electroquímicamente un material de acero, en donde sabemos que el acero es una aleación de hierro y carbono. Entonces, al conectarse el circuito eléctrico y en el dieléctrico, se produce un fenómeno electroquímico. ¿Cuál es? Se ioniza la superficie de la pieza, las partículas de hierro cargadas se combinan con el cloro produciendo cloruro férrico y también con los radicales oxidrilos del dieléctrico produciendo hidróxido de hierro. Tanto el cloruro férrico como el hidróxido de hierro sería el material que se está extrayendo de la superficie de la pieza y es lo que se va a desechar. A su vez, los otros radicales oxidrilos se combinan con hidrógeno y disuelven el sodio, produciendo la solución salina. Entonces, el electrodo, que es la herramienta, tiene carga positiva y la pieza de trabajo es la que tiene el electrodo, que es la herramienta, tiene la carga negativa y la pieza de trabajo es la que tiene la carga positiva. La reacción química ocasionada por la corriente continua y el electrolito disuelve el metal de la pieza de trabajo. El principio de la electrólisis hace que haya desprendimiento de iones de la pieza de trabajo y que se van a depositar se depositarían, mejor dicho, en el electrodo. Pero la corriente de electrolito, que es la solución de cloruro de sodio en agua, la arrastra en forma de lodos que se van a depositar en un filtro de decantación. En el proceso, la herramienta, que es el cátodo y tiene la carga negativa, y avanza hacia la pieza, que es el ánodo y tiene la carga positiva. Esto lo hace a una velocidad que depende del grado de disolución del ánodo o del ritmo en que se disuelve el ánodo, manteniendo un intersticio que es del orden de las 7 a 7 décimas y media de milímetro. Este intersticio o gap es el que debe permanecer constante entre el cátodo y el ánodo. Así se evita el cortocircuito entre los electrodos y se permite la circulación del electrolito, ¿sí? Que arrastra los residuos. Las características de los elementos entonces son: la herramienta se fabrica en cobre, latón, acero inoxidable o grafito recubierto de cobre para evitar el posible desgaste, y aleaciones de wolframio y cobre. El cátodo o la herramienta permanece inerte frente a las reacciones químicas primarias, es decir, que no se desgasta. Pero bueno, vamos a ver que esto no es totalmente cierto,
pero se desgasta con un ritmo tan lento que tiene una vida útil muy larga. Esto es porque se producen reacciones secundarias entre el electrolito y el metal o el material del cátodo que producen una degradación muy lenta. Entonces, tenemos la herramienta o el cátodo que está resaltado en color marrón en las figuras y la pieza o el ánodo que está resaltado en color gris. Y el dieléctrico que circula es el que está resaltado en color celeste en la figura. El movimiento de avance de la herramienta está indicado con una flecha de color lila. El material de la pieza debe ser conductor eléctrico. Se pueden mecanizar metales de gran dureza y la superficie obtenida está libre de tensiones residuales sin tampoco tener alteración de la estructura cristalográfica. A diferencia del proceso anterior, en donde las elevadas temperaturas pueden provocar alteraciones cristalográficas e inclusive imprimir tensiones residuales. Desde este punto de vista, la terminación superficial que ofrece el mecanizado electroquímico es muy buena. Además, las piezas quedan libres de rebabas. El electrolito son soluciones altamente conductoras de sales inorgánicas en agua, que dijimos que podía ser cloruro de sodio, pero también puede ser cloruro de potasio o nitrato de sodio, a temperaturas de 30 o 50 grados y con velocidades de flujo de corriente que varía de los 15 a los 60 metros por segundo e insuflado a presiones de 15 bar. Los parámetros del proceso que se controlan permanentemente durante su desarrollo es la tensión de corriente continua, que oscila entre los 6 a los 35 voltios, la intensidad, que puede ser hasta 10.000 amperes, y la velocidad de penetración, que ronda alrededor de los 2,5 milímetros por minuto, sobre todo en aleaciones duras. Las máquinas de mecanizado electroquímico vienen en dos tipos, pueden ser verticales u horizontales y se fabrican en muchos tamaños. El cabezal de lucillo generalmente está movido por un mecanismo de servo y se hace avanzar automáticamente la herramienta, controlando la distancia del gap, que debe permanecer constante en todo momento. Las máquinas de control numérico pueden llegar a tener hasta 6 ejes. En cuanto a las aplicaciones, se emplea en mecanizado de materiales muy duros, sobre todo cuando se exige tener una superficie libre de tensiones residuales o cuando las características geométricas de las piezas lo exigen. Este es el caso de los álabes de turbina, como vamos a ver en las figuras y en el video. Se pueden lograr tolerancias de alrededor de las 2 centésimas y media de milímetro y trabajos muy finos de precisión dimensional. Bien, les recomiendo por favor ver el video del mecanizado electroquímico, en donde van a poder apreciar mucho mejor el principio de acción. ¿Cuáles son las ventajas de este proceso? Bueno, se pueden obtener fácilmente componentes de curvatura cóncava complejas, como es el caso de los álabes de turbina, y en ese caso las herramientas son convexas y cóncavas. No hay contacto directo entre la herramienta y el material, así que al no haber fuerzas, tampoco hay tensiones residuales. El desgaste de la herramienta es prácticamente cero, ¿sí? O sea, tiene una vida útil muy larga. El acabado superficial es excelente, se genera menos calor que en la electroerosión y se pueden mecanizar con la misma facilidad tanto materiales blandos como duros.
Las desventajas es que la solución salina del electrolito presenta riesgo de corrosión tanto de la pieza como del electrodo, sobre todo por las temperaturas de trabajo. Solo se pueden mecanizar materiales conductores de la electricidad y este proceso tiene un alto consumo de energía. Bien, vemos otro proceso de origen químico, pero ya no electroquímico, y es el caso del fresado químico, en donde vamos a ver dos aplicaciones: fresado de aluminio, fresado químico de aluminio y fresado químico de cobre. En el primer caso, el fresado químico de aluminio, que es lo que estamos viendo en la diapositiva, es un proceso muy usado en aeronáutica, en donde todas las partes de los fuselajes de los aviones y las partes estructurales también se obtienen a partir de chapas de aluminio que se le ha dado una adecuada curvatura y a las cuales se les debe quitar material para producir las nervaduras características que le dan resistencia y rigidez. En la figura inferiores estamos viendo una puerta, por ejemplo, y una pieza del fuselaje con determinada curvatura, en donde la sección antes del mecanizado era de 4 milímetros de espesor y después del mecanizado o del fresado químico, mejor dicho, se redujo a 2 milímetros de sección. También se puede ver en la figura inferior que las áreas mecanizadas químicamente son las de color gris más claro respecto a las nervaduras que han quedado intactas y que son de color gris más oscuro. ¿Cómo es el proceso o el principio de funcionamiento? Bueno, se utiliza la acción del ataque de una solución acuosa que puede ser ácida o alcalina para remover el material de una pieza. En la figura podemos ver que la pieza de trabajo está resaltada en color rojo. ¿Y cómo se promueve la erosión del material y dejar intacta la figura que deseamos para la pieza? Bueno, esto se hace mediante pinturas especiales que forman recubrimientos aislantes y que va a proteger las zonas de la pieza que no se quiere atacar. Luego la pieza se sumerge en la solución a través de un agitador. Se homogeneiza la acción de la solución acuosa, ácida o alcalina, y esta va a atacar la superficie de la pieza, excepto lo que esté protegido a través de la máscara, que en este caso es lo que se representa con color azul. Los parámetros del proceso se van regulando sobre la marcha a través de un sistema de calefacción o refrigeración, ¿sí?, para alentar o deprimir la acción del ataque de la solución. Es decir, activarlo o morigerarlo. Pero el ataque no es unidireccional. Ataca a toda la superficie que encuentre de la pieza. Lo que nosotros necesitábamos en los ejemplos anteriores era producir el cavado, por llamarlo de alguna forma. Pero si podemos observar la figura superior derecha, también se produce un socavado en la otra dirección, que este es un efecto indeseable. Entonces, el espesor de la capa erosionada va a ser una función del tiempo de ataque químico, pero mediante varios pasos se pueden conseguir diferentes geometrías. ¿Cómo serían los pasos del proceso? El primero es una limpieza de la pieza a través de un desengrase químico y un enjuague, utilizando una emulsión detergente a una temperatura de 50 o 60 grados. Luego viene una limpieza alcalina y enjuague, ¿sí?, con un producto comercial también en el mismo rango de temperatura.
y posteriormente un desoxidado y enjuague a través de una solución sulfocrómica, que es una mezcla de bicromato de sodio y ácido sulfúrico. Posterior a todos estos desengrases y limpiezas y desoxidados viene un enjuague final con agua desmineralizada y un secado con aire limpio y seco. Luego viene el proceso de enmascarado, que se hace con una laca comercial aplicada con pulverizador o con pincel en capas que oscilan entre la décima y media o las 2/10 de milímetro de espesor. Se seca la máscara a través de un horneado y luego debe trazarse los contornos a través de plantillas y a través de cúter quitar las partes que no necesitamos proteger o que debemos descubrir para que la solución ataque el metal. Se eliminan por despegado entonces estas de las máscaras en la zona atacar. Para el ataque químico, sumergimos la pieza en el baño de ataque y el tiempo de inmersión va a estar en función del espesor a extraer y de la actividad del baño medida con patrones. Continuando con el ataque químico, hay un agente, el agente disolvente, del aluminio es el hidróxido de sodio, o sea, la soda cáustica, que está mezclado con un tensioactivo que es la trietolamina, que mantiene los óxidos en suspensión para que no decanten. Y un neutralizante del hidrógeno, que es el sulfuro de sodio, que es el que evita la formación de burbujas que dificultan el ataque en las zonas en las que se forma. También hay un inhibidor, que son diversas sales de aluminio, como el gluconato de aluminio o el aluminato de sodio, que se usan para regular la velocidad del ataque, inversamente proporcional a la rugosidad superficial obtenida. Los parámetros que se controlan es el pH del baño, que debe permanecer entre 8 y 10, es decir, alcalino. Y entre estos límites, el aluminio disuelto en el baño permanece como hidróxido de aluminio, lo cual no perjudica la actividad del baño. Además, el aluminio disuelto contenido en el baño no debe exceder los 50 gramos por litro. Si se supera esta proporción o este límite, debe tratarse el baño y renovarse para su extracción. La terminación consiste en el desmantado de la superficie, que es característica de este proceso, y se hace con una solución desoxidante y enjuagues. Y luego viene el control dimensional de la profundidad obtenida, un enjuague final y un desenmascarado total que se hace a través de pelado manual, con herramientas, procurando o teniendo cuidado en no lastimar, rayar la superficie de la pieza, o inclusive se hace con solventes adecuados. Bien, otro caso del fresado químico es la obtención de plaquetas de circuitos electrónicos impresos. Estos se obtienen a partir de placas fenólicas o de baquelitas, que es un sándwich de una base aislante y de una lámina de cobre. Sobre este se va a hacer el recubrimiento o enmascarado, que en la figura lo vemos de color azul. Resumamos rápidamente este proceso. A través de papel couché, que es una hoja de acetato, o sea, papel con plástico, se imprime la figura del circuito electrónico. Luego se superpone a la placa de baquelita del lado del cobre y a través de aplicar calor, queda adherido sobre la placa de cobre la figura del acetato. Hay que limpiar los restos de papel y de esa forma
quedará el dibujo de la plaqueta, circuito electrónico, la cual se va a sumergir en un líquido que es el cloruro férrico. El cloruro férrico promueve el ataque químico, es decir, va a degradar el cobre, excepto el dibujo del circuito que es el enmascarado, ¿sí? Luego de ello, se puede observar que el color del cobre desapareció y aparece el color de la baquelita, o sea, la base, excepto el lugar o la figura del circuito electrónico, en donde todavía está en la superficie del enmascarado, ¿sí? Del acetato. Posteriormente hay que limpiar, quitar ese enmascarado y luego vendrá el montaje de los componentes electrónicos que van a hacer a la funcionalidad de la plaqueta. Pero, resumiendo, este es otro ejemplo de fresado químico, en este caso del cobre, a diferencia del aluminio de las piezas aeronáuticas. Bien, dejamos los procesos químicos y comenzamos con los procesos de origen térmico. El primero de ellos que vamos a ver es el mecanizado por haz de electrones. En este caso se utiliza un haz de electrones acelerados por un alto potencial que cuando impacten sobre la pieza van a desarrollar temperaturas muy altas que funden y vaporizan el metal. ¿Cómo se obtiene el haz de electrones? Bueno, en un cañón de electrones, que es un habitáculo al vacío, se calienta un filamento de wolframio o tungsteno a 2500 grados centígrados. Esto se convierte en el electrodo emisor que genera un haz de electrones. Esto se obtiene a través de un de un campo eléctrico, una diferencia de potencial que va desde los 10 hasta los 200 kilovoltios de corriente continua. Los electrones, debido a su carga, son acelerados, o sea, los que emitió el filamento o la rejilla del cátodo de carga negativa, emite los electrones que son atraídos hacia el ánodo que tiene carga positiva. En ese trayecto, los electrones absorben energía e incrementan su velocidad. A tal punto, la tendencia es que el haz se ensanche, como lo podemos ver en el color rojo de la figura. ¿Por qué? Porque el flujo de electrones con carga negativa se repelen entre sí y eso hace que el haz se ensanche. Mientras más sea elevada la intensidad de la luz, más ancho va a ser el haz. Este haz se lo hace atravesar por campos magnéticos de dos bobinas, lo que es la bobina de enfoque que afina la sección del haz de electrones y la bobina de deflexión que corrige la divergencia y dirige el haz hacia el lugar preciso donde debe impactar. Para evitar o mantener la direccionalidad de los electrones y evitar su dispersión, la cámara en donde está situada la pieza a erosionar también es una cámara de vacío. Este haz de electrones impactan en un espacio muy diminuto, del orden de las décimas de milímetro, concentrando tanta energía y elevando tanto la temperatura que producen la fusión y la evaporación del metal. Por este método se pueden realizar el tallado de cavidades de formas complicadas o agujeros de muy pequeño diámetro, por ejemplo del orden de las décimas de milímetro. Y cuando las relaciones largo y diámetro son grandes, o sea, agujeros muy profundos, y sobre todo cuando se necesitan precisiones dimensionales del orden de las milésimas de milímetro.
Bueno, en las figuras centrales estamos viendo una máquina de haz de electrones y el caso de tamices de lana de vidrio, en donde se puede observar que deben ser hechos una infinidad de agujeros, que es lo que va a permitir la funcionalidad del tamiz, y que son agujeros de una sección muy diminuta y de una profundidad muy grande. Bueno, en el video vamos a poder observar cómo se perfora por el haz de electrones esta pieza. Bien, el siguiente proceso es el mecanizado por haz láser, que es el acrónimo o las siglas, mejor dicho en inglés, de lo que es la amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. Eso significa láser. ¿Cuál es el principio de funcionamiento? Bueno, es similar al mecanizado por haz de electrones que hemos visto, con la diferencia que en lugar de ser un haz de electrones, es un haz de luz que rebota en espejos y pasa a través de un gas ionizado por una descarga eléctrica, lo que hace que la luz adquiera una energía altísima, convirtiéndose en un haz de fotones, o sea, un flujo de luz muy energética. El láser calienta el material, produciendo la ablación o la eliminación del mismo por la fusión y la vaporización. La desventaja de este proceso es que no se pueden hacer agujeros muy pequeños. El diámetro mínimo es del orden de las 0,2 de milímetro y su precisión dimensional es del orden del 5%. Esta es una desventaja con respecto al proceso anterior de haz de electrones. Pero la ventaja con respecto a este mismo proceso es que no se necesita trabajar con vacío. O sea, se puede trabajar en una atmósfera natural y de hecho las máquinas no contienen cámara de vacío, lo cual es realmente una desventaja en el proceso anterior, ¿no? El mecanizado por láser, comparado con los procesos convencionales, produce una mejor precisión y acabado superficial. Bueno, por favor, no dejen de ver los dos videos que están sugeridos en la diapositiva que muestran el proceso y la máquina. ¿Cómo se genera el láser? Bueno, necesitamos un medio activo, que es aquel que presenta la estructura de nivel de energía que permite el efecto láser. Y puede ser de naturaleza gaseosa, sólida o líquida. Si es gas, los gases utilizados en los productores de láser son el dióxido de carbono, el nitrógeno o el criptón. Si es sólido se utiliza rubio granate y si es líquido realmente es muy poco usado. Hay 4 procesos básicos que se producen en el fenómeno láser. El primero de ellos es el bombeo, que está resaltado en color azul. Tenemos que bombear energía del sistema y en el caso del láser gaseoso, la excitación se logra a través de una descarga eléctrica. Si estuviéramos hablando de láser sólido, se utiliza un diodo láser o un tubo de destellos como fuente de emisión de la luz. Todo esto se produce en una cavidad óptica o un resonador, es decir, una cavidad cerrada, que está compuesta por 2 espejos reflectantes con distintos porcentajes de reflectancia. Estos generalmente son de superficie cóncava y hacen que la luz al rebotar infinidad de veces haya una realimentación óptica y logren una amplificación. Aquí se está generando la luz láser. Y la emisión estimulada de radiación, que es lo que caracteriza el láser, se produce cuando un átomo en estado excitado
recibe un estímulo externo que es un fotón que lo lleva a emitir más fotones. El proceso de absorción es por el cual se absorben los fotones y determina la eficiencia del láser, la relación entre la energía luminosa suministrada y la desálida. Bueno, en la figura estamos viendo no solamente la cavidad óptica o resonador, sino una vez que el láser se dirige hacia afuera, incide en un espejo que está a 45 grados y se dirige hacia la pieza que tiene que erosionar. Pero previo al pasaje de la pieza, pasa por un lente que concentra el haz, ¿sí? Y escapa por la boquilla a través de la cual se insufla un gas de protección de la superficie que se está mecanizando. Bien, visto el mecanizado por haz de electrones y haz láser, el que queda es el mecanizado por arco de plasma. Y la primera pregunta es, ¿qué es el plasma? Bueno, al plasma lo definen los científicos como el cuarto estado de la materia. A muy bajas temperaturas, la materia se encuentra en estado sólido. Si la calentamos, se produce un cambio de estado y ese sólido se transforma en líquido. Y si al líquido lo seguimos calentando a temperaturas mayores, ese líquido se evapora y se transforma en gas. Por ejemplo, podemos citar el caso del agua, en donde a bajas temperaturas ha solidificado y es el hielo. Si calentamos el hielo, volvemos a transformarlo a su estado líquido y si seguimos calentando el líquido, lo transformamos en gas, ¿sí? Que es el vapor de agua. Bien, pero volviendo al caso de cualquier gas que pueda producir plasma, que no es el caso del agua, el ejemplo que acabo de citar, si seguimos calentando el gas y a temperaturas aún mucho mayores, los átomos se ionizan, los electrones se separan de los núcleos y se desplazan libremente. Y en ese caso queda un gas de partículas cargadas que es lo que se llama el plasma, que podríamos definir como un gas supercalentado eléctricamente e ionizado. Insisto, no es el caso del agua, pues si seguimos calentando el vapor de agua, lo único que vamos a obtener es un vapor recalentado, no plasma. Pero sí podemos citar otro ejemplo, en el caso del pasaje de estado de la materia. A 400 grados en el pabilo es donde se evapora la parafina que estaba en estado sólido. Sigue aumentando la temperatura en el cono de la llama, 800 grados en el centro, y en el extremo aparece un cono de color naranja característico de la llama, que podemos decir que es un plasma de baja densidad y temperatura, 1400 grados centígrados. Vamos a ver que el plasma obtiene temperatura de las decenas de miles de grados, ¿sí? Bien, entonces, repasando el principio de funcionamiento del mecanizado, utiliza el plasma, o sea, un gas que se ha calentado por medio de un arco eléctrico a temperatura lo suficientemente grande como para producir la ionización. En ese caso, tenemos sopletes, se llaman sopletes de plasma de arco transferido, cuya boquilla es lo que estamos viendo ahí en la figura inferior. El soplete se constituye en el electrodo positivo o cátodo y la pieza va a ser el electrodo, perdón, siempre me equivoco, quise decir, el soplete es el electrodo negativo o cátodo y la pieza
es el electrodo positivo o ánodo. Si hacemos un corte de esa boquilla, lo que estamos viendo es la sección de la boquilla del soplete, por donde ingresa el gas, que en este caso está resaltado en color amarillo, y al interactuar con el arco que está saltando entre el electrodo central y la pared interna de la boquilla, calienta el gas, lo transforma en plasma y este calentamiento es sucesivo y progresivo. Se dilata de tal forma que sale expulsado por el extremo de la boquilla y forma una columna de plasma, ¿sí? Un flujo de plasma que ya sabemos que está energéticamente cargado. Entonces el arco ahora salta del electrodo, el soplete, al ánodo, que es la pieza. Entonces, repasando, el arco eléctrico calienta el gas, que está resaltado en color amarillo, formando el plasma. Se produce el sobrecalentamiento en esta cámara cerrada, el gas en estado de plasma se dilata y escapa por la boquilla a altísima velocidad. Eso es lo que está representado en ese flujograma sintético de la figura extrema derecha de la diapositiva. Las velocidades a las que escapa de la boquilla el gas ionizado, o sea, el plasma, es del orden de los 300 metros por segundo, y las temperaturas que se alcanzan son del orden de los 10.000 a los 30.000 grados centígrados. Por favor, les sugiero ver el video del funcionamiento de corte a través de plasma, en donde se ve claramente lo que acabo de explicar. Entonces, el plasma obtiene temperaturas aproximadamente rondando los 30.000 grados centígrados y una velocidad del orden de los 6 kilómetros por segundo. Las boquillas son intercambiables y el electrodo que tienen en su interior generalmente es de tungsteno y están refrigeradas. La fuente que alimenta y produce el arco eléctrico interior es una corriente continua o rectificada cuya intensidad está en el orden de los 10 a los 750 amperios y la tensión varía entre 60 y 200 voltios. Los sopletes manuales tienen una potencia de 50 kilovatios, pero lo más común de encontrar son los sopletes montados en las máquinas de control numérico que manejan una potencia de 200 kilovatios. Originalmente se usaba como gas a transformar en plasma simplemente al aire comprimido, pero esto provocaba la oxidación de las piezas y la de los electrodos, que se gastaban muy rápido y había que reponerlos, ¿sí? Reemplazarlos y reponerlos. Esto hizo que se reemplazara el aire por nitrógeno, argón con hidrógeno o una mezcla de estos gases. A su vez, la punta del soplete, ¿sí? Tiene fluidos secundarios que son el gas protector, que además de provocar la limpieza del canal del metal fundido, tienen por función confinar el arco, es decir, circunscribirlo. El soplete ya dijimos que se puede utilizar en modo manual o bajo control numérico. Las aplicaciones del mecanizado por arco de plasma se utiliza tanto en soldadura como en corte de metales como en mecanizado. Y las velocidades de operación varían con el tipo y material a cortar o a mecanizar. Por ejemplo, con plasma de oxígeno o nitrógeno, son capaces de cortar materiales como aceros al carbono, aluminio o aceros inoxidables
del orden de los 9 a las 40 milímetros de espesor. También se puede cortar aluminio de 150 milímetros o aceros al carbono de 32 milímetros. Secciones más gruesas de acero al carbono ya resulta inadecuado este proceso comparado con el oxicorte, que eso es lo que muestra el video que está sugerido en esta diapositiva. Las capas de 10 milímetros de espesor se pueden cortar a una velocidad de 2500 milímetros por minuto. Bueno, de los procesos, este es el más idóneo en grandes producciones con bajo costo, comparado con los anteriores. Y llegamos al último de los procesos, que es el mecanizado por ultrasonido. Antes de ver las características del proceso de mecanizado, definamos el ultrasonido. El ultrasonido es una onda acústica o sonora cuya frecuencia está por encima del espectro auditivo del oído humano, aproximadamente los 20.000 Hz, es decir, que es inaudible. Esto lo utilizan algunos animales como los delfines y los murciélagos que pueden emitirlos y lo usan a modo de radar de ecolocalización. El ultrasonido es muy usado en la medicina para hacer diagnóstico por imágenes o, por ejemplo, una aplicación muy común son las ecografías en el caso de los embarazos, ¿sí? Como podemos ver en las figuras. Les invito a ver el video que está allí sugerido en la diapositiva. Pero nosotros vamos a ver las aplicaciones industriales del ultrasonido, que pueden ser usadas para medición, inspección, soldadura o mecanizado. De todas ellas vamos a ver las aplicaciones para mecanizado. El principio de funcionamiento consiste en que este proceso utiliza abrasivos muy finos, como el nitruro de boro, en polvos de granulometría muy fina, en suspensión en un líquido, que se aloja en el gap entre la pieza y la herramienta. Ahora, ¿cómo opera el ultrasonido? Bueno, el sonotrodo, que es la parte más baja de la herramienta, se hace vibrar a través de bobinas electromagnéticas, ¿sí? A frecuencia de la gama de los ultrasonidos, o sea, inaudibles, ¿no? A su vez, entre el sonotrodo y la pieza a mecanizar, erosionar, se encuentra un abrasivo en suspensión. Este vibra en consonancia al sonotrodo, ¿sí? Y impacta contra la superficie de la pieza, produciendo su desgaste por acción abrasiva. Las frecuencias de vibración están en el orden de los 10 a 25 kHz, o sea, la oscilación de frecuencia. Las aplicaciones se utiliza en copiado por penetración, taladrado de agujeros de muy pequeños diámetros y absolutamente en todo tipo de materiales sin necesidad de que sean conductores eléctricos. Pueden ver en el caso de los videos cómo se está mecanizando por ultrasonido vidrio o materiales cerámicos o inclusive acrílicos. Tenemos 4 videos sugeridos, mecanizado por ultrasonido en una animación de máquinas y procesos, y luego otros 2 videos que muestra una fábrica alemana, Siemens, y otra fábrica japonesa, Takeyo. Bien, aquí llegamos hasta al final de la clase y nos despedimos hasta la próxima. Muchas gracias por su atención. Adiós.